Me avisan si se ve ya. Sí, se ve. Perfecto. La anterior vez nos quedamos, creo, en conducción, ¿no? Hicimos unos cuantos ejercicios medio básicos de conducción. Ahorita voy a tratar de llegarles hasta convección, un poco la teoría, pero vamos a acabar todavía un análisis más de conducción que este es importante. Les va a servir para el resto de la materia, por lo menos hasta el final, ¿no? Por si acaso les voy a dar unos consejos con Mercado que les va a servir a ustedes. Mercado es un tipo que le entiende bastante a la materia, pero también él es muy ocupado. Da clases en la Católica, en la Gabriel, está haciendo sus proyectos aparte y da clases en la UPSA. Entonces el tipo casi no tiene nada de tiempo. Así que le enseña muy por encima, pero también eso tiene su ventaja. ¿Por qué? Por ejemplo, para el final, nosotros no dimos final. ¿Sabes qué hicimos? Agarramos la nota de nuestro primer parcial y el segundo parcial, la promediamos y ese fue el final. Solamente a los que tenían arriba de 75 o 80, creo que era. Y a los que teníamos arriba de 85 o 80 en los dos parciales y participábamos en clases, directamente nos puso 100 en el final. Entonces, eso es bueno, ¿no? También, si ustedes quieren postergar la fecha del parcial, pueden decirle, se agrupan entre 5 y le dicen y se les mueve la fecha. Así que eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Claro. Sí, es bien Bueno, ocupado. Por ejemplo, esta semana no pasamos, de los tres clases pasamos una nomás. Dos clases no sí, pasamos. es normal y es de siempre el así, por si acaso. Entonces, no se preocupen. Bueno, le voy a hablar un poquito de este caso. Es un caso particular de cómo se da la transferencia. Antes sí tuvimos cómo se da la transferencia de calor en figuras cuando entraban al cuerpo, ¿no? De forma perpendicular. Ahora vamos a analizar qué pasa con una figura, o sea, con una transferencia de calor en una tubería, ¿no? Lo que pasa es que se dan cuenta que una tubería, cuando fluye un fluido por dentro de una tubería, asumamos que el fluido llega a ocupar todo el espacio que hay internamente de una tubería, o sea, está totalmente llena la tubería. La transferencia de calor, la superficie de contacto va a ser todo alrededor, ¿me entienden? O sea, el calor se va a transferir por toda la pared interna de la tubería. Entonces, el área de contacto no va a ser como antes habíamos visto un área plana, sino que va a ser un área, va a ser una superficie, pero una superficie Circular. volumétrica. Correcto. Entonces, para poder saber cuánto es la superficie de contacto, tenemos que recordar que si todo eso es un volumen, debemos hallar la superficie de un volumen, en este caso la superficie de un cilindro. No es lo mismo que el área de un círculo, ¿no? Y bueno, hay un truco que nosotros aprendimos en física 3 para cómo poder determinar la superficie de un volumen. Si vos tenés la fórmula del volumen, por ejemplo, en este caso la fórmula de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la longitud de largo, ¿no? ¿Cómo puedes hallar la superficie de contacto? Derivando el volumen con respecto al radio, vas a tener cuánto es la superficie de contacto. Esta fórmula seguramente la conocen. Derivada del volumen con respecto al radio va a ser igual al área de contacto de este volumen, que sería 2pi radio por la longitud. Esto aplica para todas las figuras geométricas. Se puede hacer con un cubo, se puede hacer con un paralelepípedo, es ley, ¿no? Entonces, recordando la ley de Fourier, que es esta ecuación de acá, que es la conductividad térmica por el área de contacto, ¿no? El área de superficie que entra perpendicular, la transferencia de calor, y el gradiente de temperatura, ¿no? Voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea mejor. Entonces, se nos queda de esta forma, si el área, por lo tanto, de contacto va a ser la superficie de todo el volumen, en vez de área vamos a colocar en la ley de Fourier esta expresión, 2pi por radio por la longitud, ¿no? Por el gradiente de temperatura. Si yo me aseguro de pasar el diferencial de radio al otro lado y el radio a dividir, voy a tener que se me va a formar la integral por este lado, la integral de dos límites, ¿desde dónde? Desde radio 1 hasta radio 2, ¿no? Porque la transferencia se va a dar alrededor de toda esta superficie. No se olviden que el radio en este caso se refiere al espesor de la tubería, ¿no? Qué tan ancha y gruesa es la tubería, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una superficie de contacto y aquí hay otra superficie de contacto. Entonces, si yo aislara esto de acá, si yo, por ejemplo, voy a darle a dibujar, a ver, si yo me fijo
en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, de forma volumétrica me voy a dar cuenta que el área va a ir cambiando. No va a ser el mismo, no va a ser un área constante, por así decirlo. Entonces, eso depende mucho del tipo de problema que estamos analizando. Entonces, debido a que hay un radio interno y un radio externo, la superficie de contacto hasta que llegue al final, a la parte externa de la tubería, va a tener un flux cambiante, no va a haber un flux constante, ¿no? Entonces, por eso se integra desde el radio 1, desde este punto de acá, hasta el radio 2, ¿no? Y acá en la temperatura es lo mismo, se mantiene la temperatura, la conductividad térmica es una constante, asumimos que la longitud de la tubería no va a cambiar, va a ser la misma longitud de la tubería, ¿no? Cuando se trata del calor, y despejando, integrando, se va a obtener esta expresión, donde aquí yo por propiedades de fundamentos de matemáticas lo puedo agrupar de esta manera y despejo. Esta formulita es un caso particular que se da en la transferencia de calor pared cilíndrica dentro de las tuberías. Entonces, esta ecuacióncita de acá es importante. Yo se le mandé la foto, toda esta foto se la he mandado ya a Juan Pablo para que se las mande a ustedes. Esta sería una expresión que la van a ver harto en esta materia. ¿Por qué? Porque normalmente los ejercicios van a ser con tuberías. Y bueno, después, ahorita mismo vamos a entrar a ver qué son las resistencias térmicas, porque eso también les va a servir bastante. Ajá. Y no a la siguiente imagen. Vamos a ver cuál es el concepto de resistencia térmica. ¿Ustedes ya pasaron instalaciones eléctricas? Sí. ¿Algunos acá? Sí. ¿Sí? ¿Ya la llevaron? Perfecto. Se van a acordar que en instalaciones eléctricas ustedes tenían el voltaje, la intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia, ¿correcto? El voltaje o la diferencia de voltaje era la fuerza impulsora. Siempre cuando se trata de que haya una potencia, una transferencia de calor o alguna transferencia eléctrica en este caso, se trabajan con diferenciales, o sea, cómo cambia ya sea el voltaje de un punto a otro, cómo cambia la temperatura de un punto a otro. En este caso, el cambio de temperatura se lo entiende como una fuerza impulsora, ¿no? Entonces, todo aquello que divida a esta fuerza impulsora se lo puede entender como una resistencia. Pero la resistencia no está así a simple vista, o sea, yo no puedo decir que la resistencia es el cambio de espesor, ¿no? Simplemente la expresión correcta sería decir esto. La potencia calórica va a ser determinada por una fuerza impulsora dividido su resistencia, ¿no? Y la resistencia, ¿qué vendría a ser? Análogamente a esta expresión básica sacada de la ley de Fourier, se puede decir que de esta forma se representa la resistencia. No sé si me dejo entender, ¿no? Simplemente quiere decir que si yo quiero dejar esta expresión suelta y quiero conseguir una expresión que divida en el denominador al cambio de temperatura, a esa expresión se la va a conocer como resistencia. Y eso pasa en instalaciones eléctricas, pasa en calorimetría, ¿no? Que es algo que siempre se da, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué resistencia? Porque se considera la cantidad el área de contacto, en este caso, la conductividad térmica, ¿no? Y también el espesor. De esta forma sería. Las unidades que se mantienen son Kelvin sobre vatios, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos aquí Kelvin, abajo hay Kelvin vatios, simplificación, vamos a obtener la unidad de potencia calórica. Entonces, esta sería la expresión, ¿no? La ley de Ohm, como les he dicho hace un ratito, se representa cierta analogía con la intensidad, ¿no? Una fuerza impulsora dividida una resistencia, guarda bastante relación la potencia calórica con la ley de Fourier, ¿no? Recordemos que la intensidad eléctrica es el cambio de diferencial de carga con respecto a un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es la potencia calórica? El diferencial de temperatura con la potencia calórica es simplemente la cantidad de calor que se transmite sobre un tiempo dado. ¿Y de qué depende el calor? Del cambio de temperatura, ¿no? Ahora, si tuviéramos paredes en serie y en paralelo, también se representa la misma analogía que se tenía antes. Cuando se tiene en serie, la sumatoria de resistencia va a ser la resistencia equivalente. Y cuando estén en paralelo, van a ser el inverso de la sumatoria de las resistencias, ¿no? Algunos autores lo manejan de esta forma la expresión de resistencia, solamente X sobre K. ¿Por qué no consideran el área? Eso por ejemplo, Mercados no les explica. ¿Por qué no esta es
la realidad, ¿no? Esta es la forma expresada correctamente. Pero ¿qué pasaría cuando un autor lo pone de esta manera? Lo que pasa es que el autor lo pone de esta manera porque saca el área, ¿no? No trabaja con el área porque normalmente el área es constante y lo trabaja como un flujo. Ejemplo, les voy a dibujar un poquito para que se entienda. Pero, si yo tengo acá una pared y seguido de aquí le ponemos otra pared, ¿ya? El calor va a entrar por acá, ¿no? En esta situación, el calor tiene que atravesar aquí y después acá. Aquí sería el caso de que sea en serie. Y si fuera en paralelo, sería en la situación de que yo tengo una pared acá y tenga otra pared acá y el calor esté pasando por medio de las dos paredes a la misma vez, ¿no? No sé si me dejo entender, esto sería la Q. Van a disculpar que no tengo para dibujar en pantalla táctil. Ese sería lo correcto, esto sería en serie y esto sería en paralelo. Cuando los muros estén así. Ahora, cuando los muros sean del mismo tamaño, o sea, el área sea el misma, el área de superficie sea el mismo, los autores lo trabajan quitando el área, lo expresan así, solamente X sobre K, y lo mantienen con estas unidades. Muchas veces el mercado hace eso porque muchas veces él trabaja con áreas que son iguales, áreas de superficie de contacto. Pero lo análogamente correcto es esto, porque van a haber veces que no siempre va a ser el mismo tamaño, ¿no? Entonces, y la unidad representativa sería esta de acá, ¿no? Bueno, eso sería el caso de la resistencia térmica, ¿no? Ahora, lo inverso a la resistencia térmica es el coeficiente global de transferencia de calor. Pero eso lo vamos a ver más adelante con ejercicios para que se entienda mejor. Aquí tengo un ejercicio bien básico de calor para que lo hagamos rapidito. Se los muestro. Dice que hay dos barras metálicas y cada una de longitud de 5 centímetros, sección rectangular 2 y 3 centímetros. Ambas están enlazadas entre dos paredes, una a 100 grados y otra a 0 grados. Las barras son de plata y la otra de plomo, perdón, y plata. Determinar la corriente térmica total a través de las barras y la temperatura en la interfaz. Este problema seguramente se lo vamos a mostrar al mercado en un PowerPoint. Estas son las barras que aquí dice que está a 100 grados esta pared y esta pared de acá está a 0 grados. Y tienen unas barritas que salen por acá. Y están juntas en este punto aquí la interfaz. El área de vista frontal de las barras podría verse que es de esta forma, 3 por 2 centímetros. Y este sería el espesor, ¿no? Son iguales, ¿no? Son simétricas, por así decirlo, pero son de distinto material y están a una distinta temperatura. Entonces, lo primero que hacemos, partimos de la ley de Fourier. Primero que nada, todos los datos, ¿no? Aquí tenemos la conductividad térmica de la que es del plomo y también tenemos de la plata. Tenemos el espesor de cada uno, o sea, cuánta es la distancia que tiene que recorrer, y el área 1 y el área 2 que son constantes. En este caso, el área es constante y la resistencia térmica se la va a trabajar así más adelante. Entonces, lo primero que hacemos es pasar diferencial de X al otro lado, ¿no? Y vamos a integrar los espesores, ¿no? Igual vamos a integrar con la temperatura. Ya sabemos que se va a formar un delta de espesor y un delta de temperatura, ¿no? Pero ya lo que tenemos que saber muy bien acá. Estamos trabajando transferencia de calor en distintos materiales, por lo tanto existe distinta conductividad térmica. Y probablemente también en una otra situación tengan distintos espesores. Entonces lo correcto sería representarlo, trabajarlo no de esta forma, sino trabajarlo de esta forma con la ley de Fourier, pero trabajando considerando la resistencia térmica de cada uno de ellos. Por lo tanto, les he dicho que la fuerza impulsora, que es el cambio de temperatura,
La resistencia equivalente, como se tienen dos materiales distintos, va a ser resistencia igual a K por el área equivalente, ¿no? O sea, la resistencia equivalente, ¿no? Ahora, esto sería de esta manera. La resistencia equivalente equivaldría a el del primer material, el espesor de X1, dividido la conductividad térmica del primer material, ya sea el plomo, y el área del primer material. Y lo mismo va a pasar con la plata, el segundo material, X2, por la conductividad térmica del segundo material, por el área, que en este caso, como habíamos dicho, el área es constante, ¿no? Pero si no fuera constante el área, tendría que ponerle el valor del área a cada uno. Reemplazando los valores, el cambio de temperatura es este, 100 menos 0 grados Kelvin. Importante mantenerlo en grados Kelvin. No se olviden que en este caso 100 grados Kelvin menos 0 grados Kelvin es lo mismo que trabajarlo en Celsius, porque no existe diferencia en las unidades de Kelvin y Celsius en las magnitudes de cambio. Y aquí tenemos también, entonces, reemplazando los datos, 0,05 metros, ya lo llevo yo a metros, ¿no? Porque es importante trabajar todo el sistema internacional. El primer material, 353, que si no me equivoco es el del plomo, y el del AG 0,05, 330. El área lo puedo simplificar. Aquí me faltó poner paréntesis, me disculpar. Aquí vendría un paréntesis. Y el resultado saldría 232,62. Ese sería el caso de cómo se trabaja con resistencias equivalentes en este tipo de problemas, ¿no? Ahí se obtuvo ya de esa manera la potencia calórica obtenida, ¿no? Ahora nos pedía ya la temperatura en la interfaz. La temperatura en la interfaz se la puedo hallar de la siguiente manera. Con la ley de Fourier, yo me tomo un nivel de referencia. En este caso voy a agarrar, por ejemplo, la imagen anterior. Me tomo un nivel de referencia desde donde lo voy a calcular. En este caso me vengo aquí, voy a decir, no sé, voy a llamar, ya sea que temperatura 1 sea hasta de aquí o sea hasta de acá. Pero lo más lógico sería que yo me tome la temperatura más alta desde mi nivel de referencia. Entonces voy a decir que aquí en este punto la temperatura 1 va a ser 100 grados. Yo quiero saber cuánto es la temperatura en este punto de la interfaz acá. Como la temperatura viaja también, como el calor viaja desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío, tiene sentido que lo tome así, ¿no? Es más cómodo. Entonces, tomando desde donde estaba el plomo de nivel de referencia, nosotros hacemos lo siguiente. La ley de Fourier nos dice que la conductividad térmica por el área 1 por el cambio de temperatura sobre el espesor 1. Como la interfaz sigue siendo el mismo material, yo quiero saber en ese punto antes que se choquen los dos materiales que estén en contacto, puedo trabajarlo directamente con un solo material sin ningún problema la ley de Fourier. Pero temperatura 1, acá va a ser 100 grados. La temperatura en Tx en ese punto es la que no conocemos, la que queremos hallar. La potencia calórica va a ser igual en toda la transferencia de calor, ¿no? La potencia calórica no cambió, es la misma. Entonces, de esta misma analogía, despejo simplemente Tx. Me acomodo, paso todo lo que tiene que dividir a dividir y otro lo que tiene que multiplicar a multiplicar. Se forma de esta manera, despejo Tx y reemplazo los datos, ¿no? Reemplazando los datos nos sale que 318,23 grados Kelvin, equivalentes a 45,23 grados, ¿no? Y si se fijan en el problema anterior, estaba esto a 100 grados, este punto, y aquí a 0 grados. Entonces, cuando esté en la interfase, la temperatura va a ser 45,23 grados, ¿no? ¿Por qué no es 50? Porque realmente el material tiene una conductividad térmica distinta, solamente la hice llegar a 45, ¿no? Esa podría ser una explicación, ¿no? Porque no es un problema ideal, simplemente es un problema que depende de las propiedades de los materiales. Este sería el caso de un ejercicio de conducción muy básico. ¿Alguna duda hasta acá? Está claro, no lo entendí bien. Está clarísimo. Perfecto. Es súper sencillo este problema y por si acaso muchas veces lo he visto que lo ponen en uno que otro examen, ¿no? Es bien básico. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar ya de la convección, ¿no? Que este ya es un poquito más
complicadito, pero se puede. ¿Ya? Espérenme un segundito, por favor, ¿ya? Ya volví, ahora sí. Bueno, les voy a hablar de lo que es la convección. La convección ya les había comentado que es la transferencia de calor que se da mediante un gas o un fluido que está no necesariamente en contacto, porque si fuera en contacto sería conducción, pero está cerca, ¿no? Aquí les voy a mostrar un poquito. Hay dos tipos de convección, les había dicho, la convección forzada y la convección natural. La convección forzada es cuando se da por algún tipo de motor que ejerce que un fluido se mueva. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede regular la velocidad o el grado de turbulencia que tiene dicho fluido, ¿no? Entonces, en la convección forzada hay parámetros que nos van a importar, ya sea que el flujo laminar y el flujo turbulento. Se recuerdan un poco de mecánica de fluidos. Este tipo de comportamiento se define a través de un motor o una bomba, ¿no? Y después tenemos la convección natural, que simplemente se da por distintos cambios de temperatura, el fluido más caliente. Hay muchas razones por las cuales se puede dar una convección natural, ¿no? Aquí les hablo un poquito de lo que es el número de Reynolds, que ya se acuerdan que es un número adimensional que nos permite saber si el fluido es muy turbulento o está en fluido laminar o está en un intermedio que no se conoce qué comportamiento es, ¿no? No se olviden que el número de Reynolds menor a 2000, si no me equivoco, es laminar. Entre 2000 y 4000 no se conoce, arriba de 4000 es turbulento y arriba de 10000 es turbulencia total, ¿no? Eso seguramente el mercado les tuvo que haber dicho, ¿no? Los números adimensionales se trabajan mucho en lo que es la convección. ¿Por qué? ¿Para qué se ocupan los números adimensionales? Sirven para poder dar un indicador, un estimado de un comportamiento en base a ciertos parámetros como ser temperatura, presión, humedad, viscosidad, etcétera, ¿no? Y para eso ya están los números ya definidos con los que se van a trabajar. Vamos a suponer un caso, lo que se conoce como capa límite. En este punto aquí yo tengo una superficie. Y vamos a suponer que yo tengo, no sé, un fuego por acá, ¿ya? Una llama, ¿no? Mientras yo me acerque más al fuego, ¿no? Vamos a ver cómo sucede este comportamiento, ¿no? De que mientras más lejos lo tenga el fuego, va a haber una temperatura mayor. Mientras más lo acerco, va a haber una temperatura menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno se lo acerca bastante, el comportamiento de aquí va a haber mayor temperatura. Mientras más lo aleja, a mayor distancia, va a haber menor temperatura, ¿no? Si yo lo tengo aquí a 10 metros del fuego, va a haber menor temperatura, pero mientras yo lo acerque más, mientras choque más el cuerpo, va a haber una superficie que lo va a hacer subir la temperatura. Esto pasa, por ejemplo, si uno pone su mano arriba de una olla y está en la olla botando vapor. Mientras más cerca lo tengas del líquido, te vas a quemar más. Mientras más lejos lo tengas, no te vas a quemar tanto, ¿no? Eso todo el mundo lo ha experimentado. De eso se trata la convección, ¿no? Después tenemos lo que sería la ley de Newton del enfriamiento. Aquí, por si acaso, no se confundan mucho con el tema con mercado, con las mayúsculas y las minúsculas, y con... solamente fíjense si tiene el puntito, ¿no? A veces, normalmente, por termodinámica, Dimov nos enseñó que lo que está en minúscula es porque está dividido con la masa. Sí, lo que pasa es que el mercado se caga en Dimov y él explica a su manera. Pero en realidad lo que quiere decirte es lo que significa, ¿no? Entonces, la Q minúscula en este caso es el flujo calórico nomás. No se chipen, él lo expresó así en su diapositiva. Simplemente lo puse yo en mis apuntes para que ustedes puedan tenerlo como referencia como él lo explica en su PowerPoint.
La ley de Newton de enfriamiento seguramente la han visto en ecuaciones diferenciales, pero de otra forma. En esencia es esto, ¿no? Donde este h de acá, esta constante, ¿no? que se consideraba, la ley de Newton de enfriamiento decía que el cambio de temperatura con respecto al tiempo depende es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura que se encuentra menos la temperatura del ambiente, ¿no? Esto pasa cuando uno deja un café enfriándose a una temperatura de 70 grados, pasan 20 minutos y está la temperatura casi en el ambiente, ¿no? Esto se da porque la transferencia de calor se da debido al ambiente, ¿no? Entonces, como se da debido al ambiente, existe un coeficiente convectivo o de película en base al material que está ocasionando la convección, ¿no? O el fluido en este caso, ¿no? Este coeficiente convectivo de película normalmente es dato, al igual que la conductividad térmica, pero otras veces no es dato y hay que hallarlo haciendo un montón de chiverío, pero de eso se lo voy a explicar más adelante. Oye, La ¿qué temperatura... pasa con, o sea, cuando tenemos que hallar h más adelante, tenemos que iterar, ¿no? Sí, Pero eso se tiene que iterar. ustedes lo hicieron, por ejemplo, él no nos enseñó cómo, pero ustedes lo hicieron en Excel. Sí, yo lo hice en Excel. Ya. Yo lo que hago, o sea, te explico una cosita para que no se pongan nerviosos. No es que necesariamente en el examen van a tener que iterar. Lo que pasa es que en esta materia no es como en resistencia o en diseño de elementos o físico-química o mecánica de fluidos que como te lo enseñó el docente, así va a entrar a tu examen el ejercicio. No, es que va a haber el caso de que vos llegás acá en un problema y vos tenés que darle la forma de solucionarlo al problema. Y si no puedes darle solución al problema y tenés que ocupar métodos numéricos para solucionarlo, que nos ha tocado con Mercado, es a buscarle cómo. Porque él muchas veces no sabe cuál es la respuesta, pero simplemente haciendo con él vamos viendo qué podemos hacer, o sea, vamos tirando propuestas y soluciones, ¿no? Vamos viendo cómo podemos hallar los resultados. Entonces, más o menos así va a ser su examen. No les va a dar un ejercicio para que iteren, les puedo asegurar. Y el único ejercicio que nos dio para que iteremos, lo dio mal y yo tuve que corregirlo. Y tuve que prepararle una presentación, mandárselo por correo, exponerle por qué estaba mal su problema y al final recién aceptó, ¿no? Es que Y lo pensé que tengo tenía todo. que hacer un Excel, porque esa parte me acuerdo que él explicó, pero lo explicó súper teórico. Entonces yo De sentí todas que formas, yo tengo un Excel, por si te interesa, lo puedo mandar para que ustedes lo tengan. sí, porfa. Se lo pongo acá. También les Entonces, voy a mandar el problema que él hizo mal y yo les voy a mandar la solución del problema ese y mi planteamiento. No se lo... Él me dijo al final, el problema, ¿sabes qué fue? Que di mal los datos, me dijo. Y yo le dije, bueno, ok, pero me partí estudiando 2 días y no salía tu resultado, ¿no? Porque por más que lo hice por métodos numéricos y no se acercaba al resultado porque no llegaba el valor en Newton-Raphson a ser 0 y tiene que ser 0 para decir que pillaste una solución. Llegaba a 0,5 y eso ya es mucho error, entonces no daba el ejercicio. Pero más adelantecito lo vamos a ver, no te preocupes por eso ahorita, vamos por parte. Bueno, esta es otra ley, otra fórmula de hallar la potencia calórica, pero para la convección, ¿no? Entonces, tiene bastante analogía, ¿no? Con la de la conducción, ¿no? Si ustedes se fijan, esto aquí es el flux, ¿no? Solamente que está expresado así como flux. Si yo lo pasara al área acá a multiplicar, sería la potencia calórica. Si yo quisiera igualar dos calores, podría igualarlos la fórmula de la ley de Fourier con esta ley de Newton de enfriamiento. Se puede. Más adelante se dan ejercicios que se hace eso, ¿no? Aquí también se puede determinar la resistencia, solamente que la resistencia se ve de esta forma. Para la convección la resistencia sería de esta manera, ¿no? Despejando aquí tenemos la fuerza impulsora, tralala, tralala. Pillamos que la analogía de resistencia a la fuerza impulsora vendría a ser esta de aquí. Y también dependiendo del autor, ¿no? Muchas veces el mercado cuando trabaja con paredes constantes no la pone aquí el área, pero y lo expresa a veces así. Me ha pasado. Pero es por debido a que los problemas que él da son así, no porque la realidad sea así, ¿no? Entonces, esto sería la fórmula de introducción a la convección, ¿no? Para poder trabajar con el calor, ¿no? Voy a tratar de volcar esta imagen. Esto les va a servir bastante. Ecuaciones de correlación. En la convección natural, les había hablado que existen números adimensionales. Los números adimensionales que van a trabajar en esta materia, aparte de Reynolds, que ya conocen, uno de ellos es Nusselt, que se representa como NU. Tal vez aparezca Grashof, Prandtl, no me acuerdo cuál otro más, pero más adelante lo vamos a ver.
Pero el principal es Nusselt. Nusselt es un número adimensional que se fija en Reynolds y en Prandtl. Ahorita van a ver cómo consiste. Tubos circulares. Normalmente, cuando hay convección natural, necesitas conocer el parámetro A y el parámetro M, y Prandtl y Grashof. Él tiene que darte estos datos, dependiendo la geometría del problema, ¿no? El valor de A y de M, yo hasta la fecha sé que son, pero sé que son constantes que multiplican la expresión para poder darte un valor aproximado de Nusselt, porque no se olviden que Nusselt se da por convección natural. Entonces la convección natural a veces se da por el ambiente. Entonces él tiene que darte datos del ambiente. Si no te lo da, no pasa nada, ¿no? Si no hay datos del ambiente, eso es lo bello de esta materia, lo desprecian y trabajan con los datos que tienen. Convección forzada, aquí ya está un poquito más interesante. Cuando se trabaja en tubos circulares en el interior y el tubo se está calentando, o sea, quiere decir que está habiendo un cambio de temperatura, que de la temperatura fría va a pasar a una temperatura caliente en una tubería, se trabaja de esta manera. La coexpresión de Nusselt es 0,023 Reynolds, que ya saben cómo hallar Reynolds, les voy a dar después la ecuación de nuevo, elevado a la 0,8 por Prandtl a la 0,4. También después les voy a enseñar cómo calcular Prandtl. Y cuando se está enfriando, es la misma expresión, solamente que en vez de ser Prandtl a la 0,8, a la 0,4 es a la 0,3. Esto es multiplicación por si acaso. Otro dato interesante. Nusselt en tubos circulares, o sea, en tubería, en el interior, solamente se puede hallar de esta forma cuando está el fluido en Reynolds en turbulento, o sea que hasta eso tienen que fijarse. El problema que nos había dado el profe, que era iterando y no salía, se dio cuenta él porque Reynolds estaba en laminar, no le iba a salir nunca. Cuando el tubo se trabaja con la tubería, la parte exterior de la tubería, o sea, con la parte de afuera, no con la... Disculpa, ¿no hay fórmula para laminar? Hay, pero no te la va a dar porque es muy flojo para buscarla. Ah, ya. Más fácil es que te lo cambie el problema. Pero de que hay, ¿entendés? Lo que pasa es que en esta parte de la transferencia de calor de la materia ya empezamos a entrar a un nivel más avanzado donde empiezan a aparecer expresiones matemáticas sacadas de experimentos que ya se han hecho en la realidad, ¿no? Nusselt se puede hallar de forma experimental dependiendo con qué transferencia de calor y con qué material estás trabajando. Él en un momento nos hizo buscar artículos en Mendeley y otras páginas así para leer artículos y que le expliquemos distintos experimentos y cómo hallar un Nusselt. Y seguramente va a hacer eso con ustedes más adelante. Bueno, les decía diciendo tú vas a escribir de esta forma de acá, pero de verdad que les digo, estas dos de aquí, inclusive esta de acá, es la principal que van a ocupar para sus problemas. Estas otras aquí solamente las dio como dato, nunca las ocupamos. Pero estas dos de acá, de calentamiento e incremento, son la clave. Y una vez uno entiende qué se trata todo esto, los problemas se vuelven muy mecánicos, porque uno ya ve que hay convección, no tener el dato. Todos estos datos de Nusselt nos van a servir para poder hallar el H convectivo que les mostré hace un rato. Entonces, si vos ves en el problema que no tenés el H convectivo, ya sabés que tenés que hallar Nusselt. No tenés Nusselt, ya sabés que tenés que hallar Reynolds y Prandtl. No tenés Reynolds y Prandtl, tenés que calcularlo. Entonces se vuelve metódico para resolver todo esto, ¿no? Eso es lo bonito de todo esto. Vamos para la siguiente imagen. Les voy a mostrar lo que es el número de Reynolds, ¿no? Aquí yo siempre dejo unos apuntes, ¿no? Que son más que todo apoya memoria para la teoría, ¿no? Por ejemplo, si el flujo laminar, la velocidad es mayor en el centro del fluido, el factor de fricción es mayor, por lo tanto hay mayor pérdida de carga, ¿no? Eso, recuerden que mientras más lento, más laminar vaya el fluido, la energía se pierde más. Si va más turbulento, se pierde menos energía debido a la fricción de las paredes, ¿no? Pero son datos que para resolver los problemas no los van a necesitar. Ahora yo les pregunto una cosa a ustedes. Yo entiendo harta teoría de este tema. ¿Ustedes quieren que les explique la teoría también o quieren que les explique cómo resolver los problemas con un poquito de teoría? Creo que con un poco de teoría, porque si no, no vamos a entender los problemas. Claro, Porque sí, un poco. Para entender qué hacemos. Sí, por ejemplo, Claro, ahorita estás explicando la teoría y le estoy entendiendo mucho mejor a lo que le entiende el mercado. Claro, es que con la teoría, la verdad que lo esencial de la teoría es clave, ¿no? Para yo entenderle esto tenía que escuchar a su clase, leerme el libro, buscar en internet y emborracharnos con teoría con mis amigos hasta llegar a sacar conclusiones, hacíamos debate y al final nos dimos cuenta cómo se tiene que resolver este tipo de cosas.
Lo importante es que cuando uno está bien preparado con mercado, no deja que uno le metan los dedos a la boca, porque a veces mercado se chipa. No sé si ustedes han pasado con, supongo pues que han pasado con Nancy Barca y ahorita, ¿no? Si ustedes no subieran teoría con Nancy o no supieran cómo defenderse con Nancy porque Nancy no sabe nada, le mete los dedos a la boca y los aplaza. Nosotros con Nancy casi la hacemos votar. Tenemos videos con Nancy viendo lo inútil e incapaz que era y peleándose con nosotros. Con Juan Pablo. Pésima Y docente. Esteban, ajá, No. sí. Muy Pésima. mala. Es bien mala. Nosotros, al menos conmigo, de un examen que tenía 25 me lo subió a 82. O sea, no puede, o sea, si no hubiera sabido yo lo que sabía de teoría, me metía los dedos a la boca y me aplazaba. Y por más que la lleve la materia 6 veces y yo tenga la razón, ella nunca se va a dar cuenta. Pero bueno, volviendo al tema. Convección forzada. A la convección forzada, como les he explicado, esto necesitan saber. Número de Reynolds. Relaciona las fuerzas de inercia y las viscosas, determina la naturaleza del flujo laminar turbulento de un fluido newtoniano. Importante, ¿saben cuáles son los fluidos newtonianos? Son aquellos que permiten fluir en manera libertad, por ejemplo, lo que es el agua, aceite, petróleo, entre otros, ¿no? Alcohol, estado líquido, pero un fluido no newtoniano sería, por ejemplo, el ketchup. Algunos tipos de ketchup que son muy espesos que uno tiene que aplicarle una fuerza para que puedan moverse, ¿no? Hay ciertos casos, hay una lista de fluidos que son no newtonianos. Bueno, entonces la ecuación de Reynolds es la siguiente. Reynolds es la velocidad del fluido por el diámetro donde está pasando dividido la viscosidad cinemática en este caso. Pero también se lo puede expresar con la viscosidad dinámica, ¿no? La viscosidad dinámica es esta de aquí que se la expresa con mu a veces, ¿no? Hay distintas analogías, yo se las voy a mandar esta foto aquí para que ustedes tengan todos estos datos de Reynolds, ¿no? Esta es la velocidad, el diámetro de la tubería, diámetro interno si no me equivoco es, ¿no? Y viscosidad cinemática, ¿no? Ahora también si ustedes no tienen datos de viscosidad cinemática, tienen densidad y tienen viscosidad dinámica, pueden hallarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la viscosidad cinemática guarda esta relación con la viscosidad dinámica, ¿no? La densidad. Nota Reynolds es adimensional. Nunca le pongan unidades a Reynolds, no tiene unidades. Si ustedes se fijan, si toman la molestia de hacer la analogía de las unidades, van a ver que se van todas las unidades. Son solamente parámetros, de eso consisten los números de Reynolds. Agarran magnitudes vectoriales y escalares, las ponen de una forma, cosa que cuando las dividen y las multiplican entre ellas, les da un valor, para que uno pueda tener una idea de cómo se está comportando dicho sistema. Para eso sirve Reynolds, ¿no? Gracias a estos parámetros de acá, con el valor de Reynolds podemos saber si el fluido es laminar o turbulento. O sea, es bien práctico a veces trabajar con números adimensionales. Número de Prandtl relaciona la difusividad de cantidad de movimiento y la difusividad térmica expresa la relación entre la velocidad, distribución de temperatura en el sólido fluido. Yo la verdad, para poder entender qué son los números dimensionales, tuve que ver la ecuación y más o menos darme una idea. El Cp, no se olviden que es el calor específico a presión constante. No es lo mismo conductividad térmica que Cp, ¿no? El Cp es el calor específico que puede, recuerden el concepto de calor específico, ¿no? A presión constante. El grado es una forma de determinar por ese material o por ese componente o por esos fluidos, por lo que sea, su capacidad de absorber calor. En cambio, la conductividad térmica es cómo se va moviendo ese calor sobre el cuerpo, ¿no? Son dos conceptos muy distintos, ¿no? El Cp te dice cómo absorbe el calor, la conductividad térmica te dice cómo lo distribuye a través del cuerpo o en contacto, ¿no? No son iguales, eso ténganlo en cuenta, ni las unidades son iguales. Pero a través del Cp por el μ, en este caso que sería la viscosidad dinámica, dividido la conductividad térmica, podemos hallar el número de Prandtl. Aquí también es importante saber que se la puede hallar de esta forma, pero nunca lo hemos hecho de esta forma. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar de datos ese coeficiente aquí. Solamente le puse el coeficiente porque ni siquiera nos dijo qué era. Entonces ya les mostré hace un rato que Newsel tenía unos valores para la tubería, ¿no? Unos valores que eran medio empíricos, de 0,023 y tantos, ¿no? Y son los valores que son para las tuberías circulares nomás, ¿no? Pero hay una forma de hallar Newsel con los parámetros.
Newell dice que es un gradiente dimensional de temperatura en la superficie. Expresa la transmisión de calor entre fluido y pared. Eso es Newell. ¿Por qué? Porque L en este caso viene a ser el diámetro del tubo, ¿no? Diámetro de dicha tubería. Aquí está el H, el coeficiente de película, ¿no? Y K, la conductividad térmica. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto vale H, muchas veces tengo que saber la conductividad térmica y el diámetro y el valor de Newell. El valor de Newell lo hallo con Reynolds y Prandtl en el otro lado. Y ya lo tengo este valor. Simplemente despejo aquí el diámetro y el acá y puedo hallar la coeficiente de película. Que eso es lo que al final es lo moroso, ¿no? Pero ya tienen ustedes las ecuaciones y ya saben cómo relacionar esta expresión de acá. Acuérdense de mí, la van a terminar relacionando con esta de acá. Con estas de aquí. Porque ustedes pueden igualarlas. Las igualan y van a poder hacer ese tipo de ejercicio matemático y despejar el H, que es lo que hace Mercado. Solamente que a él le encanta chiparse con tecnicismo. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasaría si la tubería no fuera de un área circular? Ah, eso es otro dato. Hay que sacar lo que se conoce como radio hidráulico, ¿no? Pero no hemos llegado, no recuerdo haber yo tenido el problema de trabajar con el radio hidráulico en esta materia, más que todo nos lo dio como un concepto. El radio hidráulico es igual al área mojada, al área que va a estar en contacto con el fluido mojada, dividido el perímetro mojado. Y él les da a dar en un PowerPoint distintos radios hidráulicos. Ahorita que me acabo de acordar, me tocó una que otra vez trabajar con eso, pero fue muy rara vez. Y para la convección natural está el número de Grashof y está el número de Rayleigh, que era otro número que es con Grashof y Prandtl, pero nunca lo hemos ocupado esto porque no nos lo ha dado. Inclusive este dato, esta expresión de aquí solamente es para gases ideales. Estos valores de beta y alfa ya son valores que salen netamente de valor experimental, o sea, depende mucho de la geometría del problema, ¿no? La verdad que estudiar ingeniería industrial sin saber este tipo de cosas y saber que todo lo que tiene que hacer una puta es bien jodido, ¿no? La verdad que lo admiro a Mercado porque le entiende bien a eso, pero es mucha huevada, ¿no? Pero no se preocupen ustedes por esto, solamente por la convección forzada, ¿no? La convección natural depende mucho, él les va a dar los datos, no es tan desgraciado para eso. Ok, esto de aquí les quería mostrar. Esto de aquí vendría a ser cómo se da el comportamiento en un ejercicio muy básico. Se tiene lo que es el coeficiente global de transmisión de calor. Vamos a ir por partes. Aquí vamos a hacer de cuenta que tenemos, no sé, un flujo caliente, algo que está circulando de forma caliente, y aquí que está frío, ¿ya? Y aquí en medio hay una pared que divide, ¿ya? Entonces viene el fluido caliente por acá en este sentido, ¿no? De arriba hacia abajo, y aquí viene de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, como ustedes deseen, y al medio hay una pared. En este momento aquí hay una temperatura, y aquí también va a haber otra temperatura, va a haber la pared que tiene un espesor, otra temperatura y la temperatura de este lado. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? ¿Cómo hallo el potencial calórico que va a atravesar desde aquí hasta acá todo este segmento, ¿no? Entonces, funciona de esta manera. Si todas ellas atraviesan por ellas un flujo Q, que es de acá, la representación de la resistencia térmica en serie quedaría de la siguiente forma. ¿Por qué en serie? Porque el calor está pasando por esta manera, por esta zona de acá, pasa por acá, no está en ningún momento en paralelo. Todo es desde que empezó aquí el calor hasta allá, pasó todo en serie. Entonces, la expresión sería: el calor, la potencia calórica va a ser igual a la fuerza impulsora de la temperatura dividido en la resistencia equivalente. ¿Por qué resistencia equivalente? Yo me acuerdo que la anterior vez que charlamos me dijeron, ahí también entraría la convección, ¿no? El primer ejercicio básico que les mostré en una pared, ¿no? Bueno, este sería el ejercicio completo de la pared que les mostré el primer día, ¿no? La resistencia equivalente, por lo tanto, sería la expresión de la resistencia en convección en este punto de acá, que es todo esto de acá. Después, cuando está ya en el material,
la conductividad térmica en esta parte de acá, y cuando llega a este otro lado de la pared, que sería acá, ¿no? Aquí simplemente se puede ver cómo se va dando el cambio de temperatura desde un punto, pasa por la pared, se reflexiona y llega hasta este punto final de acá, ¿no? Así funciona. Entonces, si aquí tenemos todo el flujo caliente, acá tenemos todo el flujo frío, la pared está al medio, va a haber un cambio así de temperatura, ¿no? Más o menos de esa forma va cambiando. Y a lo largo de la pared, como se sabe, dependiendo del espesor que se encuentre, va a haber una temperatura distinta, ¿no? Esta T1 que represento acá se refiere más que todo a la temperatura en la superficie de este lado de aquí, ¿no? Y a la temperatura en la superficie de este otro lado de acá. Entonces la resistencia equivalente sería igual a esta expresión. Y esto van a hacer muchas veces. Ahora, si yo quiero hallar el coeficiente global de la transferencia de calor, sería simplemente lo inverso a la resistencia. ¿Qué es el coeficiente global de transferencia de calor? Es una forma muy simple de decir esto. Les voy a mostrar como un ejercicio. Si yo tengo el calor y tengo la fuerza impulsora, habíamos visto que cuando yo lo divido entre la resistencia, podemos hallar cuánto sería este potencial calórico con la fuerza impulsora y cuánto resiste a esa fuerza impulsora el cambio, ¿no? Pero también lo puedo hallar de otra manera, que sería, no pido mi borrador, podría ser de esta forma, multiplicándolo por una constante, un coeficiente, a esa fuerza impulsora. Y ese coeficiente no es más que el valor este de mu. Entonces, si yo conozco el coeficiente global de transferencia de calor y conozco la fuerza impulsora, puedo hallar la potencia calórica. Porque el calor también es representado de esta forma. Delta de temperatura sobre la resistencia. Por lo tanto, uno sabe que el coeficiente global de transferencia de calor no es nada más y nada menos que lo inverso a la resistencia. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, sí, está claro. Perfecto. Entonces, ya borrando, si hay alguna otra duda de la teoría o algo que el estilo que no entiendan, díganmelo ahorita para que podamos ir avanzando. T1 y T2 es donde habría convección, ¿no ves? En ese gráfico. Aquí en la parte de acá arriba, Ajá. T1 representaría simplemente, sí, hay convección acá. O sea, si yo lo tengo que partir el ejercicio, esta parte de arriba, lo voy a dejar mejor. Ahí. Sería de esta forma. Tendría que decir que en toda esta sección de aquí hay convección y aquí también hay convección. Pero acá al medio habría conducción. Por eso es que aquí primero tenemos convección y al final tenemos convección y al medio tenemos conducción. De esa forma sería, ¿no? Entonces yo cuando analizo el problema lo veo desde este punto, si quiero verlo, ¿no? Veo que aquí, ok, hay transferencia de calor, hay una potencia calórica que está fluyendo, va a fluir y es la misma, pero sé que va a atravesar
por convección. Ok, pongo lo que es por convección para la resistencia. Y después va a entrar por conducción. Perfecto, pongo la conducción. Y para allá al otro lado va a salir por convección también. Entonces va a haber convección. Hable de resistencia equivalente, la fuerza impulsora que es desde la temperatura de flujo caliente hasta la temperatura de flujo frío, divido la resistencia equivalente y hallo la potencia calórica que atravesó todo este comportamiento. Normalmente la pregunta que se hace es ¿cuánto es la potencia calórica para que se transfirió en todo el sistema, ¿no? Eso sería, no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto. A ver. Sí, parece que me quedé sin más poquito. Voy a tratar de... Podemos, si quieren hacer ahorita, ¿tienen alguna otra duda en clase que pueda resolver hasta donde hemos visto ahorita? ¿O quieren hacer un problemita más? Hagamos un problemita, ¿tenés por ahí o querés que te pasemos uno? Tengo aquí por aquí un problemita. A ver, puedo mandarles uno más completo. También les voy a mandar, si puedo, que tengo aquí, les voy a mandar para que vayan haciendo un práctico. A ver si lo tengo por acá. Voy a Hay una buscar, a ver. fórmula, no sé si es más adelante o es ahorita, que él nos dio un problema y la fórmula de calor que usó era flujo másico por capacidad calorífica por alta de temperatura. Esa es Más la adelante. fórmula clásica De calor. de calor. Y también es esa fórmula también es equivalente a esta de aquí. A ver, espera, voy a borrar esto. A ver. Creo que es esta de aquí. La masa por el CP por delta T, ¿no? Ujú. Esa igual es equivalente a las otras dos que les mostré, a la ley de Fourier y a la ley de enfriamiento de Newton. Se ocupan también, pero Sí, en como caso de todo que esto haya tanta depende convección. también del dato, depende en qué momento el problema lo vas a ocupar, ¿no? Porque si uno conoce la masa, conoce el CP, la superficie del material y conoce el cambio de temperatura, puede hallar también la potencia calórica. Como digo, todo depende del problema, no es como que uno tenga que hacer, en este problema de aquí, tengo que hacer esto porque así nos enseñó él. Sí, en muchos casos es así, pero también cuando uno va resolviendo el problema en clase, uno dice, pero profe, podemos aplicar esta fórmula, ¿verdad? Apliquemos esa fórmula y nos dejamos de huevada y no nos vamos por el camino largo, ¿no? Porque hay más de un camino para llegar a Roma, ¿no? Y los resultados son muy parecidos, a veces no exactamente los mismos, pero son muy parecidos, ¿no? Ah, ya, gracias. Entonces también se ocupa, no te preocupes por si la ves por ahí o si la inventó. Sí, es que nos dio un La, problema que no se podía resolver y cuando él lo explicó nos dio esa fórmula. O sea, es la de calor, pero no entendía por qué lo usaba. Bien difícil. no te preocupes, a buscar aquí tenía transferencia más sin calor. Duda de ejercicios. A ver. Creo que estos son, a ver. Si quieren este problemita, él nos los dio, podemos hacerlo, ¿no? O sea, se los puedo mandar ya hecho y se los puedo explicar, ¿no? Ya. Este es un problema que dice, en un muro de cámara frigorífica de conservación de productos congelados se constituirá el modelo siguiente. Revoco de cemento de 2 centímetros de espesor y nos da la conductividad térmica. Un pie de 25 centímetros de ladrillo macizo. Una pantalla antivapor de 1.2 centímetros de espesor. Corcho expandido. 7 centímetros de ladrillo hueco. Revoco de cemento de 2 centímetros de espesor. Wow, la fuleó la pared. Esta sería la pared, ¿no? Empezó aquí y se fue yendo para allá, ¿no? O sea, así fue revocando las cosas, ¿no? Entonces, nos da también, se tomarán como coeficientes de transmisión de calor por convección exterior a 20 y 12 kilocalorías respectivamente, ¿no? Exterior e interior, ¿no? Entonces dice que en el exterior va a estar aquí a 20 y aquí va a ser 12 el coeficiente convectivo, ¿no?
Dice, si las pérdidas horarias por unidad del área del muro se evalúan por motivos económicos en 10 kilocalorías, determinar el coeficiente global de transferencia de calor del muro, el espesor de corcho que debe colocarse y la distribución de temperaturas en el muro. Ok. Ahorita le voy a mandar la fotito. Se le voy a mandar a Juan Pablo, ¿ya? Ya. Ok. Ya. Vamos a ir viéndolo por partes. Dice, se robó con muro de cemento de 2 centímetros de espesor. Ok, lo primero que yo quise hacer fue hallar el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Cómo se lo halla? Simplemente tenemos nosotros acá, voy a ponerlo nomás aquí para que sea más cómodo. Ya. Dice, tiene las pérdidas horarias, tanto siendo la temperatura. Ok. A ver un ratito. Ya. Estoy tratando de acordarme cómo lo hice. No la tengo. Ah, ya. Esto de las pérdidas horarias de 10 kilocalorías hora metro cuadrado, él nos explicó en clase que se representaba como el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, cuando tocó resolver el problema, lo primero que hicimos fue hallando el coeficiente global de transferencia de calor o transmisión de calor. En este caso, no tengo el área, no nos dice el área, pero yo puedo hallar el flux y como se estaba tratando de muro, ¿no? Y los muros son constantes, el área, la cara de los muros son constantes, ¿no? Puedo asumir que es constante y simplemente lo paso al otro lado y puedo hallar el flux, ¿no? Entonces, ese flux que nos da se refiere a esto de las pérdidas horarias. Entonces, en realidad, este dato de aquí representa el flux. Y lo que nosotros hacemos es despejar el coeficiente global de transmisión de calor, que no lo tenemos, dividimos la fuerza impulsora y reemplazamos, simplemente nos sale este dato. Ya me acordé de este problemita. Este valor acá de 10 kilocalorías hora metro cuadrado, si ustedes se fijan, para no chuparlos, a ver. ¿En qué unidades están los vatios? ¿Vatios qué significa? Joules sobre segundo, ¿no? Lo análogo a joules en otra unidad sería caloría. Si yo puedo llevar el tiempo de segundos ahora, lo puedo llevar. Pero metro cuadrado representa área. Entonces, la única forma para poder darle dimensiones a esto es este valor numérico acá. Determinar las pérdidas horarias son de 10 kilocalorías hora metro cuadrado. O sea, nos está dando la pérdida en potencia calórica de un determinado área, ¿no? Entonces, eso sería el flux, ¿no? Entonces, como nos está dando de datos ese flux, de esta forma que lo hacemos, no tenemos datos de área, entonces tenemos que amoldarlo el problema para a conveniencia de nuestros datos, ¿no? De esa manera conseguimos el coeficiente global de transmisión de calor
Y ya con este dato vamos a trabajar para el problema, ¿no? Sabemos que si el coeficiente global de transmisión de calor es igual al inverso del equivalente de todas las resistencias que tenemos que hallar cada una de las resistencias. En este caso, nos decía que primero tenemos la temperatura exterior, tenemos la temperatura interior, la conductividad interna de cada uno de los materiales que nos menciona acá es revoco de cemento, un pie de ladrillo macizo, pantalla antivapor, corcho expandido, 7 centímetros de rayo hueco, revoco de cemento y al final tenemos otra vez convección interna. Entonces lo que yo hago es simplemente decir, ok, en la parte exterior, como el área es constante, no lo voy a necesitar, no lo pongo, ¿no? Por más que me vaya a dar otras unidades que no son las convenientes de resistencia equivalente o de resistencia, como el área es constante, lo puedo despreciar, ¿no? Aparte no nos da datos de área, entonces no se podría resolver el problema porque no nos da el área de cada una. Pero se lo puede despreciar el área porque se asume que la pared es constante, ¿no? Entonces, la resistencia en convección es 1 sobre H por A, ¿no? En este caso no tenemos el área en ninguna de ellas y es igual, lo podemos sacar por factor común y deshacernos el área, ¿no? No tomarlo en cuenta, que es lo que hace normalmente el mercado, ¿no? Y el HE nos había dicho que era 20, si no me equivoco, ¿no? Después nos dice que pasa por revoco en cemento, ¿no? Entonces tenemos que revoco en cemento tiene 2 centímetros de espesor y nos da su conductividad térmica. Entonces, recordemos que la resistencia en conducción térmica representa Xi, en este caso X1 dividido K1, más X2, K2, porque es otro material, X3, K3, porque es otro material, más X4, K4, otro material, X5, K5, otro material, X6, K6, otro material, y al final el H interno, ¿no? Entonces, esto representa el comportamiento de la resistencia del calor en todo el muro que le pusieron 800 capas, ¿no? Recordemos que hay una parte que revoca doblemente de cemento, ¿no? Dice revoco de cemento, ¿no? Y hace hasta el mismo espesor, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, lo agrupé ya, ¿no? 2 veces X1, K1. Y los demás son distintos materiales. Lo que nos estaba pidiendo hallar en este punto era el espesor del corcho, que no lo conoce el espesor del corcho. No lo da, dice corcho expandido, K nomás no da. Entonces yo ya tengo este dato de aquí, por lo tanto yo puedo hallar la resistencia equivalente. Yo ya sé cuánto vale, porque ya nos dieron el dato, ya lo llamamos el dato del coeficiente global de transmisión de calor. Entonces simplemente como ya tengo la respuesta y ya tengo un montón de datos, tengo que despejar nomás dónde que está el corcho, ¿no? En este caso el corcho es el X4, que es acá. Pongo valores numéricos a todo ello y resuelvo normal. Y después paso nomás a despejar al otro lado a que reste y paso a multiplicar. Por lo tanto, el espesor del corcho sale 0,2398. 28 metros, 23,98 centímetros. Ese sería el inciso A, el inciso B. ¿Alguna duda hasta acá? Ese ejercicio yo lo hice y lo hice diferente, sí. Le puse el flux es igual a delta T sobre la resistencia. Y de ahí despejé espesor medio, casi lo mismo, sí. Igual se puede hacer así, ¿no? Claro, o sea, simplemente si te das cuenta, lo que vos hiciste fue hacerlo en la misma ecuación, lo que yo hice. Ajá. Yo, para no chisparme y a repetir varias veces la variable, separé lo que tiene harto Claro, procedimiento y y después con la lo... resistencia. Correcto. Pero si lo hiciste así, está perfecto. Ah, ya. La misma respuesta le da al mercado. Y el otro problema que nos decía que es el inciso C, que es la temperatura. La hace de la siguiente manera. Igual se hace tramo por tramo, ¿no? La temperatura 1, ¿no?, del primer material es la temperatura del exterior, que la da de datos, si no me equivoco, menos en la potencia calórica, o sea, el flux, ¿no?, por H convectivo, ¿no? Esta parte de aquí. La temperatura sería esta, la T1, al filo, al comienzo de este punto, ¿no? En esta línea de acá. Entonces, simplemente es de la fuerza impulsora de la ley de Fourier, en realidad ni siquiera de la ley, pero es de la ley de Newton, de incremento de Newton, sería despejar la ecuación
y ya la temperatura 1, ¿no? Porque tenemos la temperatura exterior. Entonces 30 menos 10 por 1 sobre 20, perdón, por 1 sobre 20, correcto, 29,5. La temperatura 2, aquí trabaja ya con conducción, ¿no? Entonces, multiplicado por conducción, se agarra la temperatura anterior, ¿no? Porque ya no es la temperatura exterior, es la anterior de esta temperatura y se va haciendo. Puta, esto en Excel sale en 2 patadas, pero quería que lo hagamos a mano. En fin. Y ese es el procedimiento. Llegamos a hallar aquí la temperatura para la siguiente parte. En la siguiente parte se ocupa la temperatura anterior, como es conducción, se ocupan las condiciones del material de ese rato y cambia. No es un comportamiento lineal porque no todos los muros son del mismo material. Y ese es el procedimiento que se va haciendo, ¿no? T4 ocupa T3, en este caso hay conducción, y al final, para hacer la temperatura 7 en la última parte, en la cara final, ¿no? En esta cara final de acá, esta partecita, volvemos como al inicio, temperatura 6, pero ya trabajamos con la convección, ¿no? Y simplemente ya nos sale menos 24,64 grados. Eso sería, muchachos, todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? Está claro. Está claro, está súper claro. Buenísimo. Un placer. Si necesitan ayudita, les aviso si tengo tiempito la otra semana, que ya empiezo yo también en parcial y estoy con proyectos también. Pero si tienen alguna duda, cuando estén trabajando un ejercicio, háganme por WhatsApp, yo les respondo por audio. Si estoy con un lápiz en la mano, les mando una foto, lo que ustedes necesiten, ¿no? Ya, más o menos, ¿qué días de la semana estás libre? Si podés. Los días que tengo más libertad son los martes y jueves después de las 2 de la tarde. Nosotros igual. No sé si podés martes para... Estamos iguales. Martes, Ajá, martes. Creo que puedo el martes, ya. pero de todas formas, el martes puedo. Martes puedo. Ya, entonces, si podemos pasar clases el martes de convección, porque igual ya era nuestro parcial de esto, y ese es solo el primer tema. O sea, el primero y el segundo, ¿no? Falta radiación y intercambiadores, creo, ¿no? Sí, intercambiadores, ahorita me acabo de acordar. Es bonito. Pero ya con esto aquí que ustedes entienden este tipo de problemas, está perfecto. Ay, De ya. todas formas, yo tengo exámenes, yo creo que resolví uno que otro examen. ¿Cuándo es su parcial de ustedes? El 31. 31. Ya. La otra semanita, si quieren, el martes y el sábado, podemos pasar clases si ustedes desean. Sí, Y ya con eso, la otra semana, antesito del 31, la otra semana también, ¿qué fecha cae el 31? Miércoles. miércoles. El miércoles. El martes el martes antes del 31 podemos resolver un examen conmigo, ¿no? Ya. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Gracias. ¿Ya? Listo. Gracias. Bueno, muchachos, los abandono. Gracias. Hablamos para coordinar. Hablamos. Chao, chao. Chao.